Muchas gracias, Dios les bendiga, muy buenas tardes, Dios les bendiga, gracias a Dios por esta oportunidad que nos debe estar juntos y alabándole, amén. Dios es bueno. Amén. Bueno, hoy concluimos nuestro manual de estudio bíblico sobre los 31 reyes que el pueblo de Israel tuvo que vencer para poder poseer la tierra prometida, como una preparación, una forma de que el Señor moldeó a su pueblo, de quitar muchas costumbres que traían de su vida pasada en Egipto, donde eran esclavos por muchos años, y como esclavos nunca habían tenido voluntad propia, nunca habían tenido la oportunidad de ofrecerle algo a Dios, hasta se habían olvidado del culto a Dios. Entonces Dios tuvo que restaurar, renovar todo esto para poder introducirlos en la tierra prometida. Entonces ha sido muy interesante estos estudios que tenemos, y hoy vamos a estudiar el último rey que venció antes de entrar a la tierra prometida, y se llama el rey de Tirsa. ¿Cómo se llama? El rey de Tirsa. Este rey está mencionado en el libro de Josué, capítulo 12, verso 24. Josué, capítulo 12, verso 24. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos esté dando sabiduría, porque las cosas del Espíritu hay que entenderlas espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Dice así, vamos a leerlo y después oramos. El rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Entonces fueron 31 reyes por todos, el último se llamó el rey de Tirsa. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos aprender en tu palabra. Dice en tu palabra que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, porque podemos tomar de ella, Señor, ejemplo, podemos tomar de ella principios para poder seguir, y te pido que hoy, mi Dios, nos des esa sabiduría para poder aprender las cosas del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, quita todo estorbo en nuestra mente, toda distracción también en el medio ambiente, todo espíritu contrario que nos quiera estorbar, para que tu palabra haga un efecto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En nuestra guía dice que la palabra Tirsa significa favorable. Se dice que Tirsa era un lugar muy hermoso, vamos a verlo como está mencionado ahí en el libro de Cantares, capítulo 6, verso 4. Cantares, capítulo 6, verso 4, dice así: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. Fíjense qué bonito está ese lugar, qué hermoso, que se compara, ¿verdad?, con la novia, ¿verdad?, de Salomón, y que también significa o tipifica la iglesia. Dice: de desear como Jerusalén. Este lugar era escogido por los reyes para gobernar. Y vamos a ver otra porción en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 21. Primera de Reyes 15, 21 dice: oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Por eso en el versículo anterior dice que era de desear como Jerusalén, y era un lugar donde los reyes escogían, ¿verdad?, para gobernar, porque desde Jerusalén era la capital de Israel, y era donde se asentaban los reyes, pero ese lugarcito que se llamaba Tirsa era como preferido de todos los reyes. Y luego en el verso 33 de ahí mismo de Primera de Reyes 15, 33 dice así: en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Y luego en el capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 8 dice: en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, rey de Israel en Tirsa, reinó 2 años. Y luego en el verso 15 del capítulo 16 también dice: en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Bueno, aquí encontramos entonces, mis amados hermanos, que este lugar era un lugar preferido para gobernar, para
reinar, para vivir. Los reyes lo preferían para vivir, como quien escoge una ciudad bonita, ¿verdad? Donde nos gustaría vivir, ¿sí? Vamos a mirar como punto número 1, ¿por qué escogieron la tierra de Tirsa para reinar? ¿Por qué? Dice, precisamente porque les era favorable, es decir, se sentían cómodos, y esa comodidad les convenía para hacer cosas malas delante de Dios, como idolatría, perversidades, rebelión, etc. Muchas veces la comodidad nos hace daño. Gracias a Dios por las pruebas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las pruebas? Las pruebas como que nos acercan más a Dios, ¿verdad? Porque cuando estamos muy relajados de que todo va bien y todo eso, a veces hasta nos olvidamos de Dios o nos apartamos de las cosas de Dios. El rey de Tirsa entonces representa el hacer las cosas de Dios por conveniencia, solamente por sentirse cómodos, por tener una religión, por tener alguien a quien adorar, pero realmente no hacerlo con un corazón sincero, ¿eh? Y bueno, muchas veces también podemos decir que cuando estamos en la comodidad somos tentados más bien a hacer algo malo que a buscar de Dios, ¿sí? Punto número 2, vamos a ver ejemplos de personas que sirvieron a Dios por conveniencia. El primero se llamó Balaam. Balaam era un profeta de Dios y está mencionado en el Nuevo Testamento en el libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo, así que está en el verso 11. Judas 1:11 dice así: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, por el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí vemos mencionados 3 personajes. ¿Quiénes son? Balaam, Coré y Caín. Caín, Balaam y Coré. Lamentablemente estos 3 personajes no tuvieron muy buen final, ¿no? Caín prefirió matar a su hermano, huir, ¿no? Coré se rebeló contra Moisés y se lo tragó en la tierra junto con todos sus séquitos. Y Balaam no es la excepción, porque Balaam era un profeta de Dios, pero se vendió por dinero. Dice ahí que se lanzaron por lucro. ¿Qué es un lucro, hermanos? ¿Cómo? Utilidad. Por ganar algo. El lucro, ¿no? Es decir, si yo tengo un don de Dios, ¿verdad? Puedo hacer lucro de ese don diciendo, pues voy a orar por ti para que Dios te salve, pero págame tal cantidad, ¿no? Estoy vendiendo mi talento, mi don, por lucro. Y lucrar, hermanos, es muy fácil hoy en la religión, porque se lucra con muchas cosas. El pueblo de Israel en el templo empezaron a lucrar vendiendo animales para ofrecer, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús frente a esa situación? Se molestó, ¿verdad? Y agarró chicotazos a todos. Mi casa de oración será llamada. Pero hoy hay muchas religiones que lo principal es el lucro, ¿verdad? Te vendo esta estampita, te vendo esta imagen, te vendo esta oración, te vendo, no sé, ¿verdad? Te hago esta misa, te hago este culto, te hago lo que sea, ¿verdad? Pero me vas a tener que pagar tanto. Voy a cantar a tu iglesia, pero te cobro tanto, ¿verdad? Voy a hacer cualquier actividad, pero por lucro es cuando hay una utilidad, como dice el hermano, ¿verdad? Una ganancia que en las cosas de Dios no es correcto, porque seguramente ustedes recordarán en la Biblia un hombre que quiso comprar el don del Espíritu Santo, se acercó a los apóstoles y les dijo: vénganme el Espíritu Santo, porque yo quiero hacer los milagros que ustedes hacen, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. ¿Qué le contestó el apóstol? Que tu dinero perezca contigo, porque las bendiciones de Dios no se compran con dinero. Si usted ha querido alguna vez comprar el favor de Dios con dinero, se equivocó. Se equivocó. El mismo Jesús, ¿verdad?, fue a la cruz voluntariamente, ¿verdad?
ni tampoco condicionó. Dijo, yo me voy a la cruz y todos se arrepienten. No, dice la Biblia que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces Jesús cobró por sanar a alguien? ¿Cuántas veces algún profeta cobró por hacer algún milagro, por verle a la viuda, por ejemplo? Ninguno. Solamente los que tenían una mala intención de lucro, como dice aquí, como el profeta Balaam. Balaam era, dice, profeta de Dios, pero se vendió por dinero a un rey que se llamaba Balac. Casi se parecían los nombres, ¿verdad? Balaam y Balac. ¿Para qué lo contrató Balac? Para maldecir al pueblo de Dios, pero le ofreció muchas riquezas. Hoy en día hay muchas personas que sirven a Dios por dinero, lucran con la fe. Jesús dijo que había pastores asalariados, que no guardaban el rebaño. Al contrario, cuando venía el lobo, mejor huían, decían que se pierdan las ovejas, pues no son mías, ¿verdad? Juan capítulo 10, verso 12 y 13. ¿Alguien lo lee, por favor? Mas el asalariado que no eres el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así es. Entonces, para servir a Dios en algún ministerio hace falta tener un llamado de Dios. No se debe tener el ministerio solo como un trabajo o profesión por el cual solo se espera ganar dinero. Cuando uno sirve a Dios por alguna conveniencia, por algún dinero, cuando no se tiene el dinero, no sirve uno con integridad, no sirve uno con ganas, ¿verdad? Cuando Dios nos llama al ministerio es porque Él nos va a proveer. ¿Amén? ¿Ustedes creen que Pedro, cuando le dijo al Señor, deja las redes, ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres? ¿Usted cree que le iba a ir peor, ¿verdad?, de como le iba en su negocio? Porque él tenía un negocio, ¿verdad? Tenía embarcaciones, vendía, ¿verdad?, su producto. Al otro que estaba en el banquillo de los impuestos, ¿cómo se llamaba? Mateo. Mateo estaba en un trabajo, como podemos decir así, trabajaba en Hacienda, ¿verdad? Cobrando. Entonces Jesús, que pasó y le dijo, sígueme. Dice que él, dejándolo todo, le siguió. ¿Usted cree que Jesús iba a llamar a Mateo para que le fuera peor con él, verdad? ¿Verdad que no? Entonces Dios, cuando llama a alguien, es que Dios le va a proveer. Puedo hablar de mi experiencia. Cuando yo fui joven, porque yo también fui joven, les decían los pastores ayer en la reunión que tuvimos que la juventud es una enfermedad, pero esa enfermedad se cura con el tiempo. Se cura con el tiempo. Y bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, que cuando yo estaba joven, ¿sí?, cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía un buen empleo y ganaba mucho dinero también, ¿verdad? Ganaba bien, pero Dios me llamó y no solamente me llamó al ministerio, sino también me casé en esa misma temporada. Y recién casados, mi esposa y yo nos fuimos al seminario a estudiar, los dos, sin una entrada económica, sin nada. Una iglesia nos apoyó para pagar las mensualidades del seminario, ¿verdad? Pero cuando salimos desde ahí, desde ese momento, Dios nos proveyó todo. Hace 39 años que yo no tengo un empleo formal de decir yo estoy ganando tanto dinero y con eso voy a subsistir, pero Dios ha provisto todo. Amén. De una forma extraordinaria. Amén. Nos bendijo con hijos y proveyó para la escuela de los hijos, para el sustento de los hijos, para las cosas del ministerio, porque el que Dios llama, Dios lo respalda. Amén. Amén. Y como dijeron, pastor, Dios no paga cada quincena, pero paga bien. Paga bien. Y pues confiamos, ¿verdad?, nosotros en la provisión de Dios, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Pero cuando uno empieza a condicionar a Dios y decirle, Señor, si me dan un sueldo, yo te sirvo. Entonces
Dice aquí que se les llama pastores asalariados. ¿Qué hacen los pastores asalariados según el versículo que vimos? Ven venir al lobo y dejan las ovejas y huyen. Pues sí, porque pues ¿para qué quiero las ovejas si me dan un salario, verdad? Pero cuando no, uno tiene carga por las ovejas, pregunta por las ovejas, visita a las ovejas, ¿verdad? ¿Cómo están? Las alimenta, les prepara los mensajes, ¿verdad? Hay una verdad que pocos saben, pero según los estudiosos, un sermón, ¿verdad?, de 40 minutos que uno prepara, lo prepara no solamente para los 40 minutos, sino lo prepara toda la semana. Está uno pensando cómo voy a compartir, qué voy a compartir, estudiando, leyendo, y lleva el desgaste de un trabajo normal, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces pues se menosprecia, porque prepara uno un sermón muy bonito y la gente no viene a comer, ¿verdad? Es como una mamá cuando hace un buen guisadito y se van a venir todos mis hijos y no llega bien. Por eso hay que servir a Dios con gozo, con júbilo, con amor, ¿verdad? Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, para servir a Dios en algún ministerio, hace falta tener un llamado de Dios. No se debe tener el ministerio solo como un trabajo o profesión, por el cual solo se espera ganar dinero. Ahora quiero decirle que aunque el trabajo para Dios es voluntario, no es menos que un trabajo normal, secular, ¿verdad? Debe de tomarse con la misma seriedad. Si Dios me permite servir en alguna área, yo voy a hacerlo con responsabilidad. ¿Amén? Con responsabilidad. Inciso B. Otro caso de personas que sirvieron por conveniencia es la descendencia de Elí. Elí era un sacerdote de Dios, dice 1 Samuel 2:36, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Fíjense dónde terminó la descendencia de Elí. Si ustedes saben el trasfondo, yo hablaba con esto en el retiro de varones que tuvimos allá en Quilotzingo, y les hablaba de que este varón Elí tenía unos hijos que tenían mala fama, ¿verdad? Estos hijos, dicen que cuando la gente iba a ofrecer sus sacrificios, ellos les arrebataban la carne para comérsela y se iban de fiesta. No solamente eso, se retomaban las ofrendas. No solamente eso, sino que a veces se metían con las mujeres que venían a adorar a Dios, abusaban sexualmente de ellas. Entonces le fueron a decir a Elí: ¿sabes qué mala fama tienen tus hijos? Y dice que Elí no les decía nada ni los estorbó. No les dijo: está mal lo que están haciendo. A veces hay que estorbar, ¿verdad?, a nuestros hijos o a la gente que nos rodea cuando están haciendo algo malo, diciendo: no lo hagas, eso es malo. Pero terminó la descendencia de Elí. Bueno, Elí murió, dice que murió desnucado, se cayó, ¿verdad?, y murió desnucado. Sus hijos murieron, pero toda su descendencia fue sujeta a una maldición tremenda, que dice que se acercaban los sacerdotes y decían: déjame servir en un ministerio, aunque sea para ganar una monedita para comer. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros no debemos de servir a Dios para ganar una monedita para comer, ¿verdad? Porque está comprobado que hasta comemos de más, ¿verdad? Dios nos da en abundancia. Dios nos da en abundancia para poder disfrutar. Dice ahí en el comentario: los descendientes del sacerdote Elí se les profetizó que por su falta de fidelidad a Dios iban a rogar que se les agregara a algún ministerio por un bocado de pan y una moneda de plata. Así también hay algunos que, por no saber trabajar en otra cosa, quieren dedicarse al ministerio solamente para ganar algún dinero, ¿verdad? Es decir, servir a Dios por conveniencia. El tercer caso, si algunos sirven a Dios para sacar provecho de la gente, Judas 1:16, y está hablando de personas que están infiltradas, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Dice Judas 1:16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Está hablando de los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos profetas, que no pueden decirle toda la verdad de la Biblia a la gente porque no se les vaya a ir, ¿verdad? Que no se les va a hablar del pecado, no se les va a hablar del infierno, porque dicen, ay, no me conviene esta iglesia, les voy a decir que les va a ir bien aunque anden mal, ¿verdad? Por conveniencia, ¿no? Por eso dice aquí la porción que acabamos de leer, dice que cuya boca hablan cosas infladas, adulando. ¿Qué es la adulación, hermanos? ¿Qué es la adulación? ¿Qué es la adulación? Levantándolo. No sé si les comenté aquí una vez, pero es una estrategia que usan muchos para ganar un favor. Por ejemplo, si me para un policía y si yo le digo, oficial, mi jefe, lo estoy adulando, ¿no? Y empiezan como a sentirse bien y dicen, oh, bueno, se portan más como flexibles, ¿verdad? Flexibles, pero por dentro estamos diciendo, este no es mi jefe ni es oficial, ¿verdad? Simplemente usar, y no voy a decir que lo hacen deliberadamente algunos, pero por ejemplo en los tianguis a las morenitas le dicen, pásale, güerita. ¿Qué le damos, mi reina? Ay, hermosa, pásale, hermosa. Ay. ¿Qué hace la gente? Pues va con esos, ¿no? Se acercan a esos puestos porque les dicen güeritas y porque le dicen mi reina, porque le dicen mi amor, hermosa, pásale. Es una estrategia de adulación para poder sacar un provecho. Pues también en la religión existe, hermanos. También hay gente que solamente les habla lo bonito a la gente, ¿verdad? Y nunca les habla de su pecado, ni que se tienen que arrepentir, ni hacer obras dignas de arrepentimiento, con tal de que no se vayan, ¿verdad? ¿Sí? Con tal de que no se vayan. Entonces es un peligro real dedicarse al ministerio por ganar una moneda, aún adulando a la gente, diciendo, no, tú estás bien, aunque ande muy mal, ¿verdad? Por eso hoy en día al pecado hay que llamarle pecado. Si usted tiene veneno en un frasquito que no tiene un rótulo afuera de veneno, ¿no? Usted le pondría ahí canela, pues simple y sencillamente especie, le va a poner ahí una especie, ¿no? ¿Verdad que no le va a poner? Le va a poner veneno, porque el que lo tome se puede dañar. ¿Cómo saben que hay gente que pone sustancias tóxicas en frascos de refresco, por ejemplo? Sí. Y si llega un niño, ni siquiera pregunta si es refresco, nada más llega y bueno, hay muchos niños espiritualmente que no ven el veneno, que no ven el pecado, ¿no? Entonces se lo echan y luego andan padeciendo, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces mejor hay que decirles, mire, es pecado. Cuando nosotros queremos poner la vida en orden, tenemos que aprender a poner la vida en orden en su totalidad. Cuando una persona vive en unión libre, hay que decirle, cásense, porque eso que están haciendo se llama fornicación, y en la fornicación es un pecado grave delante de Dios. Mejor cásense. Creo que algunos se van a molestar y algunos dicen, no, pues yo necesito un papel firmado para amar a fulano o a sultano. Dice la palabra de Dios que el que se sujeta a las autoridades se sujeta a Dios, y Dios ha puesto autoridades civiles, ¿verdad?, las cuales nos pueden defender si vamos a entrar en algún juicio, en algo. Entonces vale más estar en orden, ¿verdad? Vale más estar en orden. Hay gente que maneja un automóvil, ¿verdad?, y no quiere tener papeles en regla. Entonces cuando encuentran a una persona de tránsito o algo así, se ponen nerviosos y entonces rápido los pescan, ¿verdad? Tenemos nosotros que saber, ¿verdad?, que nosotros no vamos a poder adular a la gente solamente para sacarle dinero, sino más bien decirle, así y así y así están las cosas de Dios. Si quieres seguirle, ven, no es fácil, pero es el único camino, ¿verdad? El camino.
¿Cuál era el mensaje que tenía Noé cuando estaba predicando antes del diluvio? ¿Cuál fue el mensaje? Dice la Biblia que en tiempos de Noé todos estaban en fiesta, casándose antes de casamiento, y no les dijo, está bien, hombre, diviértanse, está chavo. No, les dijo, arrepiéntanse, va a venir un diluvio. Juan el Bautista vino diciendo, arrepiéntanse. El apóstol Pablo vino diciendo, arrepiéntanse. Jesús, arrepiéntanse. La iglesia primitiva comenzó con los apóstoles diciendo, así que arrepentíos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Entonces no tuvieron empacho en decir, en señalar el pecado. A una persona en la Biblia le costó la cabeza por declarar el pecado. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista vio que Felipe, que estaba gobernando en ese tiempo, tenía la mujer de su hermano, ¿verdad? Y le dijo, no está bien lo que tú estás haciendo, y pues le cortaron la cabeza. Porque declararle el pecado a alguien nunca ha sido fácil, ¿verdad? Dice que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces la gente se incomoda cuando uno les dice del pecado, ¿verdad? Sí. Pero al pecado hay que decirle pecado, porque si no van a seguir corriendo el riesgo de irse a la muerte, ¿verdad? Y Dios no quiere la muerte del pecador. Dice que Dios quiere que se arrepienta y que viva, ¿verdad? Les hizo de otros falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos falsos profetas y falsos maestros introducen, dice, encubiertamente herejías. Encubiertamente, tampoco lo van a hablar abiertamente, ¿verdad? ¿Cómo saben que el engaño es parte mentira y parte verdad? Eso es el engaño, ¿verdad? A veces tiene más verdad que mentira, pero al final es engaño, ¿verdad? Es engaño. Nosotros tenemos que tener un discernimiento, y para tener discernimiento necesitamos madurar, porque dice la Biblia que los niños no tienen discernimiento. Los niños no saben cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Los niños no saben cuál es su pie izquierdo, su pie derecho, y para muestra a ellos muchas veces se ponen los zapatos al revés, ¿verdad? No tienen un discernimiento. Y bueno, los niños espiritualmente dicen que no saben discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso necesitamos madurar para tener esa sensibilidad, que si viene un falso maestro, que si viene un falso profeta, podemos decir, pues me está diciendo una mentira, ¿verdad? Encubierta de verdad. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución quiere decir su descomposición, su corrupción, ¿verdad? Corrompen la palabra de Dios. Y por causa de los cuales dice el camino de la verdad será blasfemado. Muchos andarán predicando cosas falsas. Y ahora tenemos mucho acceso al internet, por ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que usted encuentre en internet, tiene que tener discernimiento para analizarlo, porque si lo cree todo puede caer en error. Por ahí anda un nuevo culto, ¿verdad? En las redes sociales, de una secta que se está levantando allá por Sonora, de aquel lado, donde dice que el Espíritu Santo fue la esposa de Dios, ¿sí? Y es una mujer. Dice, mi madre el Espíritu Santo, dice ellos, ¿verdad? ¿Sí? Y así lo están predicando, y saben que tienen mucha gente, ¿sí? Pero la gente inmadura no sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una esencia, ¿verdad? Y tampoco tienen sexo, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios
que tiene características de hombre, pero también tiene características de mujer, es decir, no tiene un sexo, así como que dicen, Dios es hombre o es mujer, pues no es ni hombre ni mujer, como en el cielo, dice la Biblia que en el cielo ya no habrá ni hombre ni mujer, ¿verdad? Todos seremos como los ángeles, ¿sí? Asexuados, es decir, sin ningún sexo, pero sí la gente escucha, porque lamentablemente es inmadura y se deja guiar por muchas doctrinas falsas, pero no solamente doctrinas falsas que son blasfemia para la verdad, sino dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otra vez, predicar por negocio, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que el evangelio se tiene que predicar, pero hay muchos que lo predican por competencia, por vanagloria, por dinero o por amor. Se está predicando, pero nosotros tenemos que tener discernimiento sobre las personas que nos predican la palabra de Dios. Dios quiere que le sirvamos por amor, no por conveniencia. Filipenses 1, 15 al 17, lo que les decía ahorita, ¿verdad? Filipenses 1, 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que sirvió al Señor solo por amor. Él tenía el derecho como apóstol de tomar dinero para sus necesidades, pero no lo hizo para que no fuera puesto tropiezo a nadie. Y lo dice en 1 Corintios 9, 11 y 12. 1 Corintios 9, 11 y 12. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjese, el apóstol Pablo está diciendo: yo tendría derecho de decirles, denme a mí dinero para mi ministerio, ¿verdad? Porque era el apóstol, era el padre espiritual de esas iglesias. Pero ¿saben que el apóstol Pablo tenía su propio negocio? Él tenía un negocio de carpas, ¿verdad? Casas de campaña, tiendas de campaña, hasta tenía empleados, ¿verdad? Priscila y Aquila y otros que estaban con él, que le ayudaban en el negocio. Entonces él estaba diciendo: yo no estoy predicando para ganar ningún dinero, yo estoy predicando por amor, aunque tengo, dice ahí, el derecho de un apóstol, ¿verdad? Pero de todas maneras el apóstol Pablo nunca rechazó una ofrenda que le dieron. Hasta eso era humilde, ¿verdad? Si no le daban, no había ningún problema, pero si le daban, no rechazaba. ¿Sabe por qué no rechazaba, hermanos? Porque cuando uno recibe lo que la gente da de todo corazón, la gente se bendice, porque dice la Biblia que es bienaventurado, es más bienaventurado dar que recibir. Y no hay otra manera de ser prosperados de acuerdo a los principios bíblicos, sino dando. ¿Ah? Dice la Biblia: dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante dará en vuestros regazos, porque con la medida que mides serás medido. La medida que mides serás medido. Cuando uno da al Señor desinteresadamente, Dios no se queda con nada. Nunca le vamos a ganar a Dios a dar. Cada vez que nosotros damos algo a Dios, Dios lo proveerá de muchas maneras. A veces no solamente de manera económica, sino lo provee a través de salud, a través de que nos guarda nuestros electrodomésticos en la casa, que no se descompongan rápido, que nos dure más el gas, que nos dure la gasolina, que no se descomponga el carro seguido, ¿verdad? Así Dios lo maneja de esa forma, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a sembrar, a dar, ¿sí? A dar y a darlo de corazón, como el mismo apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Escuché un testimonio de un hermano que se llamaba Wes Spencer. Wes Spencer fue un misionero que vino a Guatemala, era canadiense, y él fundó la iglesia que se llama Palabra en Acción.
que después salió un grupo de música, Juan Carlos Alvarado y Palabra en Acción, ¿sí? Hace muchos años. Los que son nuevos no sabrán de eso, ¿verdad? En el pueblo cristiano ese grupo sonó mucho, ¿verdad? Y tenía muchas alabanzas muy bonitas, ¿sí? Wes Spencer dice que Dios le dio un llamado para ir a predicar a Guatemala como misionero, pero él vivía en Canadá, y en Canadá tenía comodidades y todo eso, entonces batallaba, tenía una lucha, ¿verdad? Entonces habló con su pastor, le dijo: pastor, pues haz alguna actividad para poder recaudar fondos para que te vayas a Guatemala, ¿verdad? Y él estaba haciendo algunas actividades, batallando para recaudar dinero, y dice que en una reunión en una iglesia grande en Canadá, de repente una persona se puso en pie y le dijo al pastor: pastor, Dios me dijo que lo bendijera. Ah, muchas gracias. ¿Y cómo me vas a bendecir? Vino y le entregó unas llaves de un coche. Dice: este es un coche Rolls Royce de los mejores, y Dios me dijo que se lo diera, y se lo dio al pastor. Entonces Wes Spencer, que estaba ahí en la audiencia, dice que empezó a tener coraje por dentro. Si yo estoy juntando dinero para irme de misionero a Centroamérica y a mí no me dan el coche, ¿por qué no me lo dan a mí? Y empezó a preguntarse en la mente, y se enojó tanto que pidió hablar con el pastor, ¿sí? Y le dijo: a ver, dime qué te puedo servir. ¿Por qué le dan a usted y a mí no me dan? Que yo tengo el llamado de irme de misionero allá a Guatemala, y pues no puedo recolectar. Y bueno, ¿qué querías que te dieran aquí el coche? Sí. Y le dijo el pastor: mira, te voy a hacer solamente una pregunta. Cuando tú siembras un maíz, ¿qué vas a cosechar? Maíz. Cuando siembras frijol, ¿vas a cosechar? Frijol. Déjame preguntarte, ¿cuántos coches has sembrado tú? Porque yo he dado camionetas, coches a diferentes misioneros. Yo se los he donado. Y ahora Dios me está donando a mí, porque yo ya sembré. Entonces él dijo: ah, pues sí tienes razón, ¿verdad? Yo no he sembrado ningún coche, como para que me lo den a mí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su género, ¿verdad?, que siembra uno, cosecha también, ¿verdad? Y es en todos los aspectos, no solamente en lo económico. Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Sí. Si siembra odio, va a cosechar odio. Y al contrario, ¿verdad? ¿Qué quiere uno? Sembrar odio y cosechar amor. Pues ¿cuándo? Hay madres que no se explican cómo sus hijos los abandonan. Pues ¿qué sembraste? Se da la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sembraste? Para poder cosechar lo que estás cosechando. Entonces tenemos que preguntarnos más bien, no tenemos que preocuparnos por la cosecha, tenemos que preocuparnos por la siembra. A ver qué estoy sembrando para poder cosechar. Entonces el apóstol Pablo nunca sirvió a Dios por conveniencia. Cuando tuvo el encuentro personal el apóstol Pablo con Dios, lo primerito que le dijo Pablo es: ¿qué quieres que haga? ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? En lo que tú me digas yo lo voy a hacer. No le dijo: si me pagas, si me provees esto, si me llevas en coche, si me llevas... No le dijo nada de eso. A veces dijo: yo te voy a servir. De lo contrario, hubo un hombre que se llamó Jacob. Ese sí condicionó a Dios. Dijo: si tú me bendijeres, ¿verdad? Si tú me bendijeres a donde voy. Estaba condicionando a Dios. Y siempre he mencionado el verso aquel que dice: no me des riqueza ni pobreza, ¿verdad? Manténme del pan necesario. ¿Han leído esa porción? Déjenme ver si la encuentro, porque no está en la guía, pero cabe en este estudio que estamos dando hoy. Muy bien. Es el Salmo. ¿Proverbios qué?
Gracias, hermana. No, hombre, aquí tenemos un ejército que sí sabe la Biblia. Ok, palabras de, bueno, Proverbios 30 desde el verso 5 en adelante. Proverbios 30, 5 en adelante dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Fíjense que estaba demandando cosas a Dios. Hoy hay gente que le reclama a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Me tienes que sanar a fuerza, Señor, ¿no? Le hacen demandas a Dios. Dijo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Dice: manténme del pan necesario. Hasta ahí parece ser que iba todo bien, ¿verdad? Que era una buena pretensión. Manténme del pan necesario. Pero después dice el verso 9: no sea que me sacie y te niegue, y que diga quién es Jehová, y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí el salmista? Está diciendo: si tú me vas a bendecir mucho, hasta me voy a olvidar de ti. Pero si me pones pobreza, a lo mejor voy a robar, ¿eh? Esa no es una forma correcta de acercarse a Dios. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón totalmente sincero, ¿verdad? No por conveniencia, porque cuando uno se junta con alguien por conveniencia, cuando no tiene la persona lo que me acercó a él, lo dejo. Estamos viendo cómo hoy en día está muy de moda que muchas gentes se juntan con una persona por su dinero. ¿Cómo les dicen cuando se junta una jovencita con un viejito? ¿Su qué? ¿Sugar qué? Y lo contrario, también hay jóvenes que buscan una viejita, ¿no? Así como dijo el hermano. Pero si esa persona no le da las cosas que estaba esperando, el dinero, lo dejan fácilmente, ¿verdad? Lo dejan fácilmente, ¿sí? Porque su interés era el dinero. Y así es con Dios, hermanos. Mucha gente que se acerca con Dios para que lo bendiga, y obviamente Dios nos bendice, pero que nuestro interés no sea eso. Nuestro interés sea amar a Dios. Dice el primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estoy unido a Dios por amor, nada me va a separar de su amor. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 8: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, ni lo alto ni lo bajo, un montón de cosas. Dijo: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con tristeza vemos que mucha gente que a la primera prueba se retira de las cosas de Dios. No, es que Dios no me ayudó, es que Dios no me sanó, y es que Dios no me proveyó. Pues nos acercamos por amor o por conveniencia. De eso se trata este rey, ¿verdad? Este rey. Conclusión, vamos a terminar. Dice: sí, los que sirven a Dios por conveniencia, cuando ya no pueden sacar provecho, abandonan el ministerio. Eso es lo que el diablo espera. Cuando Satanás le pidió permiso a Dios de tocar a Job, Job capítulo 1, verso 9 al 11. Job 1, del 9 al 11 dice así: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pregunta para ustedes: ¿Job blasfemó de Dios? ¿Qué quiere decir? Que Job no estaba con Dios por todo lo que le había dado. Y vaya que le había dado un buen, ¿verdad? Un ganado pero numeroso, ¿verdad? Muchos bienes, mucho oro, mucha plata, ni siquiera el más rico de todo su entorno, ¿verdad? Sí.
Pero cuando perdió todo, dijo, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No solamente eso, sino que cuando su esposa le dijo, todavía así mantienes tu integridad, ya reniega de Dios y muérete. Dijo, mujer, has hablado como hablan las mujeres necias, fatuas, ¿no? ¿Qué acaso recibiremos el bien de Dios y el mal, no? ¿Sí? Dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuía a Dios despropósito alguno. Él dijo, Dios tendrá un propósito en esto que está permitiendo. ¿Y se cumplió el propósito de Dios? Sí, porque después Dios le dio el doble. Dios le dio el doble, pero Job pasó la prueba, ¿verdad? Cualquiera se hubiera desanimado y renegado contra Dios, me voy al mundo porque Dios me quitó todo. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que vivir para Dios. La manera de vencer al rey de Tirsa es sirviendo a Dios por amor. Todo lo que haga, hermano, hágalo por amor, para el Señor, no esperando recibir nada, terrenalmente hablando. Si lo recibe, gloria a Dios, pero si no lo recibe, también de gloria a Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cada uno recibirá su recompensa. El texto que queremos recordar está en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, 13. Dice así, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Servíos qué, hermanos? Por amor. Gálatas 5:13. A ver, otra vez todos juntos. Dice sí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. No uséis la libertad como ocasión para la carne, porque en esa libertad hay mucha gente que sirve a Dios por intereses, ¿verdad? Pero usted venga a buscar a Dios con el único interés de amarlo, de lo que Él es, ¿verdad? Y bueno, Dios tampoco se va a quedar con nada, Él nos va a bendecir, ¿verdad? Porque Él tiene todo para bendecirnos, pero Él quiere ver nuestro corazón. Usted y yo humanamente no estaríamos unidos a nadie que esté por nosotros por conveniencia, ¿verdad? No estaríamos a gusto. Entonces no lo hagamos con Dios tampoco, ¿sí? Si queremos ir a Tirsa, a ese lugar de mucha comodidad, ¿verdad? Entonces vamos a estar confiando en esa comodidad y nos vamos a olvidar de Dios, ¿sí? Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo quiero servirte por amor. Todos somos siervos de Dios, hermano. No, el hecho de que yo esté aquí al frente tampoco quiere decir que soy más que usted, ¿verdad? Usted también es siervo de Dios y sirve de muchas maneras. El domingo me dijo un hermano aquí en la iglesia, Marlon, yo me siento muy mal porque no puedo servir a Dios, porque tengo muchos compromisos en mi casa, mi esposa está delicada de salud, yo le tengo que atender y me quisiera involucrar en la iglesia, en los servicios. Le dije, hermano, ¿tú sirves en tu casa por amor? ¿Sirves a tu esposa por amor? Pues sí, entonces estás sirviendo a Dios porque Dios te dio ese trabajo, ¿verdad? Algo bien, ama a tu esposa, cumple con tu casa y estás sirviendo a Dios, ¿verdad? De esa manera. Pero a veces se malinterpreta, ¿no? Pensar que servir a Dios es exclusivamente como que estar aquí predicando algo así, ¿no? En la propia casa se puede servir a Dios siendo responsable, buen padre, buen esposo, ¿verdad? Buen suplidor. La madre puede servir a Dios atendiendo bien a su esposo, a sus hijos, siendo una mujer de intercesión a Dios, ¿verdad? Los hijos pueden servir a Dios honrando a sus padres, ayudándolos en lo que más puedan, aún recompensándolos por lo que ellos han hecho mucho por nosotros, ¿verdad? Si usted siente alguna vez el deseo de ayudar económicamente a su papá y a su mamá, hágalo, y tiene la posibilidad, porque es una forma de recompensar, ¿no? De recompensar, y estamos sirviendo a Dios también a través de eso, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida de servicio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas, sirviendo a sus propios discípulos, ¿verdad?
No he venido para ser servido, dijo Jesús. He venido para servir y para dar mi vida por el mundo. ¿Amén? Queremos orar que Dios nos haga servirle por amor. Que no condicionemos a Dios, hermano. Usted no condicione a Dios en nada. Señor, mejor vamos a decir, hágase tu voluntad. Hoy escribí una pequeña reflexión en el Facebook acerca de enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y hacer la voluntad de Dios a veces es lo más difícil para nosotros, porque queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿verdad? Señor, que sea así como te lo estoy planteando. Entonces no es tu voluntad, ¿verdad? Es como yo quiero. Tenemos que tener cuidado de eso. ¿Amén? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este manual. Yo quiero pedirte que cada lección haya tomado un interés especial en la vida nuestra para poder vencer contra cada rey que estamos luchando en nuestro interior, Padre, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Te pido, Padre, que nos ayudes y te pido perdón porque a veces, mi Dios, condicionamos tu servicio. Si me ayudas, yo te sirvo; si no me ayudas, no te sirvo. Si tú me ayudas, te doy; si no me ayudas, no te doy. No queremos ser eso, Señor. Queremos hacer todo lo que hagamos por amor. Yo bendigo a cada persona, mi Dios, y te pido que si alguna vez hemos servido o hemos condicionado nuestro servicio a ti, Padre, nos perdones y nos hagas, Señor, vencer al rey de Tirsa, Señor, Padre, sirviendo por amor y no por ningún interés material, terrenal, que nos pueda estorbar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que sirvieron por la transmisión. Gracias a Dios por este tiempo que podemos terminar. Antes